Buenas, esta es una edición especial de Política en Serio, una visión humanista. Esta edición es especialmente dirigida al Partido Humanista Peruano y pretende ser una ayuda a la formación política. Esta edición no se está emitiendo al aire, solamente va a ser distribuida a través de Internet y pretende ser una herramienta de apoyo al Partido Humanista Peruano. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar a hablar del Perú, del proceso peruano. Vamos a tratar de hacer una síntesis muy rápida de lo que ha sido el proceso peruano. ¿Sí? Eh, Nuestro país tiene mucha historia y tenemos que hablar de esa historia. Entonces vamos a empezar hablando de esa historia. Tenemos una historia milenaria donde se desarrollan muchas culturas en distintos horizontes. Ahora bien, lo importante es saber que esas culturas pre-incas, algunas de esas culturas inclusive eh, preservan su identidad hasta el día de hoy. Por ejemplo, sin ir muy lejos, acá, cerca, existen las culturas Cabana y Coyagua, que aún mantienen vivas algunas de sus costumbres, ¿no? Y muchas de esas costumbres obviamente fusionadas bueno, sobre todo en el aspecto religioso, fusionadas con lo que son las costumbres creadas por la Iglesia Católica, ¿no? Pero también se realizan pagos, aún se realizan tincachos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que sucede en prácticamente todo el territorio nacional, sobre todo en la sierra y en la selva. Muy bien. Ahora, estas culturas pre-incas son conquistadas por el incanato, ¿no? Ahora, el, el imperio de los incas estaba en proceso de unificación, ¿no? Si por ejemplo, y nuevamente vale la pena retroceder, si, si hablamos con gente de alguna de esas culturas, no se van a sentir identificados aún al día de hoy con los incas, sino se sienten identificados con su propia cultura, ¿no? Dicen, nada, soy cayomino, soy de la cultura cabana, soy de la cultura coyagua, ¿no? Muy bien, ahora, tampoco los incas conquistaron la selva peruana, ¿no? Y es importante esto, porque en el contexto actual, el Perú tiene que incluir e integrar a la selva, y es un proceso en el cual todavía no se ha avanzado demasiado. Muy bien. Eh, llega el imperio de los incas, abarca todas estas culturas. En medio de ese proceso sucede lo que todos conocemos, ¿no? Lo que todos sabemos que sucedió. Llegaron los españoles y hicieron de los incas prácticamente sus esclavos. ¿Sí? Existe documentación al respecto. Eh, crean en las minas muere mucha gente, ¿no? y, y todos ya conocemos muy bien este drama. Y de la mezcla de estas culturas, y no solamente la inca, no solamente gente de la selva, sino también los negros que son traídos como esclavos, todos estos elementos forman el Perú que hoy conocemos. Muy bien, entonces tenemos una etapa incaica donde un imperio a medio consolidarse es irrumpido por, por, el, por los europeos que esclavizan prácticamente a esta población y luego llega la independencia. La independencia que nos empieza a dar la forma de república de una manera muy lenta, pero lento o rápido al fin empezamos a hacer república. Muy bien. San Martín tenía la idea de que debíamos ser una monarquía constitucional, pero finalmente se impone la idea de que seamos una república. Muy bien. Ahora, acá hay un punto muy importante. En la batalla de Ayacucho, cuando se vencen los españoles, eh, el- las propiedades españolas se dejan intactas. Eso quiere decir que la tenencia de la tierra no sufre mayor giro.
Y esto es un fenómeno importante. ¿Por qué? Porque estas grandes extensiones de terreno forman latifundios que ya estaban impuestos desde antes, ¿no? Y que este problema continúa aún con la independencia, ¿no? Y se empieza a avanzar de a pocos. Se, se empieza dando la libertad a los negros. eh, el Perú demora mucho en hacer instituciones sólidas. Y es más, aún al día de hoy no tenemos instituciones sólidas y ese es un problema. Muy bien, pero el problema central era el problema de la tierra. ¿Sí? Como les digo, existían los latifundios y, y el problema central es el problema de la tierra. Y quien identifica esto muy bien es Mariátegui. Mariátegui que llega a formar el Partido Socialista. También llegan en este tiempo, al principios del siglo XX, a formarse grandes corrientes de pensamiento en el Perú, que empiezan a interpretar la realidad peruana. Muy bien, la importancia de Mariátegui es que le da a nuestra historia un orden, ¿no? Esa es quizás la mayor genialidad de Mariátegui y identificar el problema central como el problema de la tierra. Muy bien, entonces, el problema central de la economía peruana está en la tenencia de la tierra. Es el principal centro de desigualdad en el país. Y al mismo tiempo es nuestro principal o nuestro único, no digamos motor de producción, pero digamos que eh, da al Perú la figura económica que tiene, ¿no? Las industrias son aún ínfimas, la clase obrera es reducida y, y así empieza y así continuamos nuestro desarrollo como país. Muy bien, en ese contexto se aparecen estos dos partidos políticos y después aparecen otros partidos políticos más, como Acción Popular y el PPC. Estos partidos aparecen muy poco antes de que haya en el Perú un cambio dramático impuesto por este señor, Juan Velasco Alvarado. ¿Qué hace Juan Velasco Alvarado? Algo muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo, pero implanta la reforma agraria que cambia la tenencia de la tierra en el Perú. Ahora, si ustedes hablan con una persona a la cual le fue expropiada sus tierras y les dieron unos bonos que económicamente no les sirvió para mucho, les dirá que Velasco fue lo peor. Que Velasco fue lo peor porque les expropiaron las tierras y lo peor fue de que sumió al país en unas condiciones económicas terribles. Y eso es cierto, Económicamente, el gobierno de Velasco fue un desastre, ¿no? Y la reforma agraria no fue eficiente. Pero, desde el punto de vista humano, la reforma agraria cambia la fisonomía del país. El estado de servidumbre del campesino peruano concluye con la reforma agraria. Si ustedes preguntan a los campesinos de esos latifundios, realmente adoran a Velasco. Y adoran a Velasco porque lo sienten casi como un libertador. Alguien que les quitó el patrón de encima, que muchas veces cometían abusos indecibles. Existe mucha literatura sobre eso. Y eh, este es el principal quiebre económico en el país. Ahora, hay algo que les quiero mencionar. Antes de Velasco, como les dije, habían aparecido una serie de partidos políticos. Y el tema central de estos partidos políticos, obviamente, era el tema de la reforma agraria, ¿no? Era el tema de la tenencia de la tierra. Muy bien. Ahora, una vez de que se realiza la reforma agraria, estos partidos políticos no actualizan sus ideas.
Y eso genera en el Perú un gran vacío ideológico, un gran vacío de no saber a dónde se dirige el país. Recordemos, después de la época militar, sucederá un primer gobierno, el segundo gobierno, perdón, de Fernando Belaúnde, donde aparecen movimientos subversivos, y, y el primer gobierno después de Alan García, que fue un desastre económico, que sumió al país en una de sus peores crisis. Muy bien, esto denota algo, que la ideología de todos estos partidos políticos no estaba preparada para enfrentar un país sin latifundios. Muy bien, como guinda del postre tenemos la aparición de grupos subversivos. Grupos subversivos que hacen desmanes en la sierra. Hacen desmanes en la sierra y no obtuvieron una respuesta política de los partidos. Nunca hubo un enfrentamiento ideológico que desbaratara desde el punto de vista del pensamiento a estos grupos subversivos. Y eso es un error, sobre todo una responsabilidad de la izquierda. Porque la izquierda, sabiendo de Marx, habiendo estudiado la lucha de clases, etcétera, debería haber interpretado todo este proceso sin mayor problema. Lo que pasó en el Perú fue realmente dramático por parte de los grupos subversivos y por parte de las fuerzas del orden. Acá la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice algo muy importante, de que en la lucha también hubo un componente clasista. Si ustedes recuerdan, recordemos de que el servicio militar era obligatorio en teoría, porque realmente la gente acomodada, la gente que tenía recursos o la gente que tenía un mínimo de influencia, ni siquiera era necesaria mucha influencia, no iba a hacer el servicio militar. Sus hijos eran exonerados por una u otra razón. Y quienes hacían el servicio militar obligatorio era la gente más pobre, todos los desprotegidos de este país. Y iban y luchaban en la sierra, sin ningún amparo del Estado. El Estado no cumplía una misión, que es la misión de responder ideológicamente a estos grupos armados. Y sucede lo que sucedió, lo que todos conocemos, todas las violaciones de derechos humanos habidas y por haber, de uno y de otro lado. Muy bien, algo que se debió decir en aquellos tiempos es que en un país sin latifundios estos movimientos no tienen ningún sentido. Sendero Luminoso entraba, según ellos, a liberar al campesinado, pero el campesino, lejos del círculo del latifundio, no tiene de qué ser liberado, ¿no? Si ya no existen latifundios, ya no existe un terrateniente, ya no existe el señor latifundista, entonces el campesino no está subyugado por nadie. Lo que sí está es olvidado, está fuera de los círculos del capital. Por lo tanto, no tiene ni semilla, no tiene cómo sacar sus productos, etcétera, 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 ¿no? Pero no está subyugado por nadie. Y este abandono, la falta de presencia del Estado en esos lugares, hace de que estos grupos se puedan desarrollar, ¿sí? Hace de que estos grupos se puedan movilizar, de que se puedan desplazar, pero nunca, nunca, nunca ellos llegan a fraccionar a la nación. Y es por eso que hasta el día de hoy se les llama grupos terroristas. Ahora, y es por eso también que al día de hoy se juzgan sus delitos como delitos y no como producto de una guerra interna. Y se juzgan todos los excesos de la gente que debía proteger a esa nación, se juzgan también sus excesos como delitos. Y por eso están siendo condenados. Muy bien. Ahora hay que entender algo más. Hay que entender algo más.
que el capital, con la reforma agraria, migra de los latifundios de la sierra a la costa. Y donde hay capital, hay gente, ¿no? Suceden las grandes migraciones, ¿sí? Impulsadas también por el terrorismo. La gente que huía despavorida de sus pueblos a otras ciudades porque en sus pueblos estaban siendo asesinados ya sea por sendero o por militares, que en teoría tenían o deberían haber tenido la misión de protegerlos. Muy bien, ante todo esto, la respuesta ideológica de los partidos políticos es prácticamente nula. Los partidos políticos no supieron interpretar que el Perú había pasado de ser un país con latifundios a ser un país capitalista. Un país donde necesita para desarrollarse la empresa privada, donde necesita para desarrollarse engancharse a los círculos de capital. Y tan así fue este desconcierto que recordemos que el APRA plantea la estatización de los bancos, cosa de que en este momento ni siquiera se pensaría, ¿no? Entonces, hay que entender de que los partidos enfrentaban la realidad peruana con una mentalidad realmente con una mentalidad antigua, anticuada, ¿no? Muy bien. Ya dijimos de que esto pasa con la reforma agraria, el país se va cifras para abajo, perdón, y eso pasa también con el gobierno de Alan García. Y finalmente, en 1992, aparece en Lima, gana las elecciones, un propietario de un canal de televisión, cuyo uno de sus argumentos de campaña era de que no tenía mayor vinculación con ningún partido político. Estaba alejado de los partidos políticos. Y la presidencia de la República es ganada por un ingeniero cuyo argumento es el mismo: no tener ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales. Muy bien, ahora, si la reforma agraria les quita a los partidos la base ideológica y los debilita, el gobierno de Fujimori, con el golpe de 1992, les pone una cruz a su tumba. Y no solamente se encarga de anular a los partidos políticos, sino de anular a gran parte de la sociedad civil, llámese sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora vemos que a partir de 1992, si los partidos estaban débiles, ahora están en peligro de extinción. ¿Por qué? Nuevamente lo repetimos, porque no actualizaron su pensamiento, sus ideologías, no interpretaron a un Perú que ingresa al mercado de capitales. ¿Y qué hace Fujimori? Reinserta al Perú al mercado de capitales, hace todo lo que una economía de mercado debe hacer y empezamos a vivir en un Perú capitalista. Ahora, así hemos vivido durante el gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de Alan García, pero existen muchas tareas pendientes. Obviamente, hemos sido testigos de una mejora económica, pero existen muchas cosas por hacer en el Perú. Para empezar, aún el desarrollo es exclusivo de la costa y algunas ciudades importantes, como el Cusco, por ejemplo, que apoya su desarrollo en el turismo, ¿no?
Ahora bien, existen grandes tareas pendientes. La principal tarea es integrar al país. Necesitamos que la sierra, la selva, la costa estén integradas. Y eso implica vías de comunicación. Otra tarea por hacer, y el Congreso acaba de empezar esa tarea, es la integración a través de las comunicaciones. En este sentido, el tendido de una red de fibra óptica en todo el territorio nacional es urgente, porque nos tenemos que integrar como nación. Tenemos que hacer que esa selva que no estaba integrada desde el imperio incaico se integre a la nación peruana. Y eso es una tarea importante. El tema de Bagua nos ha demostrado qué tan dislocada está nuestra sociedad. Inclusive nos ha tocado sufrir eso como partido. ¿Sí? Ahora, es importante afianzar liderazgos, tener una respuesta ante cualquier argumento que nos aleje, por ejemplo, de la paz. Y en este momento eso es algo importante. Es importante también ver con cuidado el tema agrario. Recordemos que el fraccionamiento de nuestra sociedad antes de la reforma agraria es básicamente el tema de la tenencia de la tierra. Ahora, esta caricatura de Carlín, como siempre muy claro, muestra lo que ha sucedido con Olmos, ¿no? Que cómo se ha llevado adelante el tema de la tierra. Hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a afrontar nuestra agricultura moderna. Y es importante afianzar la pequeña agricultura. La pequeña agricultura que ha sido dejada y que es producto de la reforma agraria. Con esto no queremos, yo no quiero ni apoyar ni decir de que la reforma agraria fue lo mejor ni que fue lo peor. Tuvo dos aspectos. Un aspecto humano eminentemente positivo y que ha hecho que temas como el racismo en el Perú sea un tema realmente superado ya casi a estas alturas, ¿no? El tema racial, salvo algunas muestras en la capital, cada vez está en descenso. El tema de la trata de personas también está en descenso. Antes, yo me acuerdo claramente cuando una señora me decía: tú que vas a las zonas altas, ¿por qué en uno de tus viajes no me traes una chiquita? Quiero a alguien así de 8 o 9 añitos para criármelo acá en la casa, ¿no? Esas cosas están en franco retroceso, ¿sí? Muy bien, entonces el objetivo de este pequeño resumen es dar un marco de una visión de país que deberíamos tener y que deberíamos compartir nosotros como partido. Espero sus aportes, espero sus comunicaciones, sus correos. Quiero agradecer las felicitaciones que he recibido por este programa y nada, un saludo desde aquí. Muchas gracias.